Eso, ¿cierto? Excelente, me alegra, me encanta eso. Bueno, muy buenas tardes para todos. De nuevo es un gusto, es un placer enorme contar con su presencia en la 17ª Conferencia Internacional de AMNET. Estamos realmente muy complacidos que se hayan tomado esta tarde para acompañarnos, para que aprendamos de la mano de un maestro, de un experto, nuestro queridísimo profesor Noel Barengo. Realmente es un orgullo poder tener esta participación del doctor Noel y que nos acompañe y nos oriente en este proceso tan importante sobre aprender más de la redacción de textos científicos. Creo que como comunicadores en salud, como personas responsables de la divulgación científica, es fundamental que tengamos este tipo de entrenamientos y que cada vez lo hagamos mejor, con mayor calidad, con mayor seriedad, pero además con mayor capacidad de transmitir los mensajes correctos al público correcto. Les cuento que nuestro queridísimo doctor Noel Barengo es profesor del Departamento de Medical and Population Health Science Research de Herbert Wertheim College of Medicine en Florida International University en Miami, Florida. El doctor Noel Barengo tiene una larguísima trayectoria. Todos creerían que es paisa o latino, pero no, en realidad él creció y nació en Suiza. Allí hizo su formación académica, estudió en la Universidad de Zurich, en Suiza en el Instituto Karolinska de Suecia y de la Universidad Finlandia Oriental. También allí se graduó como doctor en medicina. Posteriormente completó su maestría en salud pública y luego su doctorado en salud pública también en la Universidad de Finlandia Oriental. Recibió el título de profesor de salud pública de la Universidad de Helsinki en Finlandia y actualmente trabaja, como les conté, en Florida International University. El doctor Barengo tiene más de 19 años de experiencia docente en epidemiología, en métodos de investigación, salud pública y entre otros espacios ha tenido una excelente trayectoria impartiendo cursos de bioestadística, de salud pública, de promoción de la salud, de salud global, epidemiología, métodos de investigación en programas de pre y posgrado de varias universidades de Europa y América Latina. Hace poco fue también responsable de un grupo de trabajo para la salud global en Atlanta, Estados Unidos, y además ha estado brindando este tipo de cursos y de capacitaciones en escritura científica a los miembros de TEFINET, que es un programa de capacitación en epidemiología financiado por los CDC de Atlanta. Entre los principales intereses de investigación del Noel Barengo se encuentran la prevención, el control de la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Además de su investigación, siempre ha estado abogando por controlar y mejorar los hábitos de vida, los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles en diferentes grupos de población, especialmente aquellos de alto riesgo. Ha publicado más de 80 artículos científicos en investigaciones y en revistas indexadas, revisadas por pares académicos. Tiene diversos libros y capítulos de libros y un excelente índice H, luego nos contarás de qué se trata, más o menos 25 en 2017, y más de 4.000 citaciones de sus diferentes publicaciones. Así que no me queda más que decir que es un verdadero honor tener al doctor Noel Barengo aquí con nosotros y aprender mucho de ti de este momento. Estamos a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Y adelante, doctor Barengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulita, por la presentación y bienvenidos a todas este taller sobre redacción de resúmenes. Así, en estas hora media, 2 horas, lo que vamos a hablar y trabajar es más sobre cómo preparar un buen resumen que quizás pueden usar para enviar después a congresos, por ejemplo, el siguiente congreso de AMNET, otros congresos internacionales. Y voy a pedir que si lo de la técnica, si Elena, Pablo, si pueden dar a todos participantes el acceso como panelistas, así van a poder compartir la pantalla más tarde cuando trabajamos sobre las tareas de este taller.
va a ser más divertido. La idea es que también que tenemos el taller, que lo pasamos bien, que nos conocemos y que, am, y que lo tenemos mucha interacción entre los participantes del taller. Bueno, mientras yo empiezo, espero que me van a poner que cambiar el perfil de todos participantes a panelistas y nos va a facilitar mucho las cosas también, porque me gusta saber cómo están ustedes, quiero que participan, si tienen preguntas, que tienen la posibilidad para hablar, usar el micrófono para contribuir a este taller. No sé si Lena o Paula, si cuánto tiempo necesitan para cambiarlos. Vale, ¿Listas? no, un momentico y ya empezamos. Perfecto. Mientras voy a presentar un poco qué vamos a hacer en los hora media, 2 horas que tenemos. La idea de este taller es que le vamos a hablar sobre cómo es que un resumen científico estructurado, con énfasis en simplicidad y claridad, que cómo programan las secciones diferentes en resumen estructurados para que estén alineados, que también es muy importante porque muchas veces se ve resúmenes que no están alineados, prometen objetivos, los resultados no cumplen con los objetivos y las conclusiones no son derivados sobre los resultados del estudio. También quiere que al final que reconocen los elementos esenciales del resumen científico con énfasis en originalidad y metodología utilizada. Sabía que tenemos más panelistas, muy bien. Y como vamos a dividir esta sesión, primero les voy a dar una introducción breve, como medio de 20 minutos, 25 minutos, sobre resúmenes en general, que son las partes importantes en redactar un resumen científico. Y después tengo 4 actividades prácticas para desarrollar, que lo pueden hacer en su computadora y después compartir. Algunos si quieren compartir los resultados, sería chévere para después hablar un poco sobre cómo solucionar las actividades. La última actividad, vamos a ver si queda tiempo, espero que sí. Así vamos a ver cómo nos organizamos. La primera pregunta que yo tengo a ustedes es ¿para qué es un resumen? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿Qué opinan? Y ahora pueden que a menos lo que son ya panelistas, y pueden usar el micrófono para hablar. Y si quieren, también lo agradezco que pueden poner las cámaras encendidos porque son chévere ver a ustedes, no solo que ustedes ven a mí. Y así nos conocemos a menos un poco. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué es en resumen? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué creen es importante? No todo de una vez. Sí, Lina Marcela. No sé si me puede escuchar. Todavía Lina todavía es atendido panelista. A ver. A ver, tenemos 40 personas. Ok, había algunas personas panelistas. Listo. ¿Qué opinan? Yo soy Lina. Bueno, Hola. hola, hola a todos, hola profe Paula, hola Noel y hola a todos los participantes del curso. Yo pienso que un resumen es como un pequeño texto que sintetiza las partes más importantes del trabajo pues realizado, es decir, ya sea pues el artículo de investigación o el texto pues del que usted quiera hacer el resumen. En este caso, por ejemplo, el artículo de investigación, el resumen lo que hace es como, ¿cómo decirlo? Como ya le dije, como sintetizar esas partes más importantes, es decir, dar una pequeña idea de lo que es la introducción, de lo que es el objetivo, de la metodología, de los resultados más importantes y una pequeña conclusión. Entonces, como que es como un paquete pequeño de todo lo que es el trabajo investigativo. Pues que dé una idea a los lectores de todo el trabajo, pero de una forma muy sintética. Muy bien, me gusta la respuesta, perfecto. ¿Qué los demás opinan?
¿Para qué sirve? Esa fue, creo que, una buena definición que es un resumen. ¿Y qué creen para qué sirve? Porque es importante. Buenas tardes, yo soy Claudia Cuervo. Yo pienso que el resumen nos permite mostrar en forma muy concreta qué se hizo en el estudio y qué se encontró y a qué conclusión se llegó. ¿Ok? Como orientar a las personas que están buscando algún tema específico, algún artículo específico. Entonces, es una forma como rápida donde yo encuentro una información importante acerca de lo que se encontró en un proyecto de investigación. Bien, correcto. También una respuesta correcta. No hay solo una correcta, una respuesta correcta, hay muchos. ¿Y qué más? ¿Qué más quiere explicar que para ustedes es un resumen y para qué sirve? Porque es importante. Sirve, buenas tardes, doctor Barengo, a Cristian Rodríguez. Sirve para dar una impresión o, digamos, llamar la atención del lector que lo está revisando y enfocar su interés en leer nuestra investigación o conocer a profundidad nuestra investigación. ¿Ok? Correcto, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. Listo. Todo lo que contaron es correcto. Y la importancia del resumen es que muchas veces cuando ustedes envían su trabajo a revistas, solo leen el resumen. Y según el resumen, deciden si su manuscrito vale la pena para leer todo el manuscrito o si tiene como valor para quizás ser evaluada por los revisores. Ese es, por ejemplo, el BMJ, que es una revista europea bien conocido, el British Medical Journal. Ellos contaron que muchos resúmenes que reciben son escritos de manera pobre, incompletas, engañosos, prometen objetivos que van a investigar, después no cumplen, no presentan resultados que están alineados con sus objetivos o simplemente equivocados. Ellos reciben 8,000 manuscritos cada año para ser publicado y solo aceptan un 7%. Entonces, si ustedes envían un resumen que no sigue la estructura, está mal hecho, ya reduce mucho la posibilidad que la revista lo considera para ser evaluado por revisores. Eso pasa con la mayoría de las revistas. Entonces, podemos decir que es como un pasabordo para la publicación de su manuscrito. Esa es una de las funciones de su resumen. Hay otras funciones que algunos de ustedes quizás enviaron un resumen a la conferencia de AMNET. Entonces, eso fue un pasabordo para así se aprueba el resumen para ser presentado o no. Además, que elegimos los mejores resúmenes para presentaciones orales y el resto fue presentación de póster. También ayuda mucho congresos, tiene más valor que se pueden presentar. Primero, tiene mucho valor que se puede presentar. Y después, una vez que es aceptado, algunos congresos para algunas universidades tienen más valor que es una presentación oral que una presentación póster. Quizás tendrá más visibilidad, depende del congreso. El último es que el resumen es lo que se ve en PubMed cuando es el índice o Medline, donde se encuentran todos los manuscritos de un montón de miles de revistas y se evalúa su trabajo o si los otros investigadores están interesados en su trabajo, se define según el título de su trabajo y el resumen. Quizás hacer un resumen y según el resumen se decide si quiere bajar todo el manuscrito para leerlo enteramente. Entonces, es la entrada. Por eso es muy importante tener un resumen bien estructurado porque sirve para muchos propósitos. Y en este curso les voy a mostrar algunos resúmenes que quizás nunca haber sido publicado, pero ustedes van a evaluarlo y después me cuentan si son como válidos o no. ¿Cuál es la estructura en resumen? Primero que es importante que ustedes leen las guías para autores, o las guías de conferencias. Por ejemplo, en esta conferencia nosotros tenemos algunas guías como queremos que redacten los resúmenes, que son los subtítulos, que es el límite de palabras o límite de caracteres. Cada revista tiene otra estructura, tiene otros guías como quieren que se envíen los resúmenes. Si ustedes no siguen los guías,
dan muy mala impresión, porque les da una impresión que ustedes no saben leer, no saben seguir guías. Pues es muy importante que primero, cuando envían su resumen al Congreso, una revista, que se fijan bien que cuáles son los autores o las guías para autores para esta revista o congreso específico. Tesis para doctorados, tesis para maestrías también tienen sus criterios cómo estructurar el resumen. No excede el número de palabras que requiere revista. Si son 250 palabras, son 250. Hoy por hoy, cuando se envían los manuscritos de manera electrónica, se copia-pega de su manuscrito al formato electrónico y ya están programados que si tiene más palabras que permitidas no sigue avanzar y no puede enviar su resumen si tiene más. Tampoco es bueno tener menos 200 palabras si requieren 250, porque con 50 palabras más pueden ofrecer mucha más información al lector que quizás mejora su posibilidad para que sea considerado para ser publicado o aceptada para un congreso. También lo que pueden hacer es revisar ejemplos de resúmenes de la revista o del congreso donde envían su trabajo. Les da más o menos una idea qué información hay que agregar a cada punto. Sin embargo, una estructura como general que casi tienen todo manuscrito, información que sí hay que incluirlo, que generalmente es el objetivo principal de su trabajo. Algunas veces también se piden la introducción, dos o tres frases de introducción, pero el objetivo es muy importante porque se cuenta qué fue la idea que quieren hacer. Si es un estudio de asociaciones, si quieren establecer diferencias entre los grupos, si el objetivo fue descriptivo. Y eso nos ayuda para saber, bueno, si ha logrado el objetivo o no con los resultados. Tenemos una parte de métodos utilizados, resultados y conclusiones. Esos realmente son 4 elementos que están en cada guía para autores, para cada resumen. A veces se agrega también la introducción. Depende un poco de las revistas y del congreso. Lo más fácil es cuando tienen manuscrito, escriben el resumen al final. Cuando ya tienen todo el manuscrito escrito, ellas tienen muy claro cuáles son los resultados y las conclusiones principales de su trabajo. ¿Qué opinan? ¿Dónde debemos poner la mayoría de las palabras? Si consideramos, por ejemplo, un resumen de 300 palabras, ¿dónde pondrían ustedes la mayoría de las palabras para resúmenes? ¿Qué son las partes lo más importantes? ¿Qué es importante? Porque las palabras no se distribuyen como de 20% objetivo, 20% métodos, 20 resultados, 20 conclusiones. Generalmente hay énfasis en algunas partes del resumen. ¿Qué opinan? En el chat escriben, profesor Noel, por aquí están escribiendo. Sí, hola. pero adelante, que hay vivas voces. ¿Alguien Luis. escribe métodos y resultados? Hola, yo diría que... Ajá. Adelante. Sí, Sí. Luis Enrique Valencia, yo diría que lo más importante es en la parte de la metodología, describir bien qué metodología se empleó, los resultados obtenidos y las conclusiones. Para mí son las partes más importantes del resumen. También viene el chat que métodos y resultados y estoy de acuerdo. Realmente no se usa mucho palabra la introducción, objetivos, métodos y resultados son más importantes. A mí me gusta tener suficiente información de métodos para hacer que si tiene validez interna y externa del estudio. Y resultados son importantes. Las conclusiones son breves, es 1 o 2, máximo 3 frases, depende que es el límite de las palabras. Bueno, otra vez es muy importante que no exceden el límite de palabras. Además, el resumen se escribe en tiempo pasado. Generalmente, al menos en inglés, también la parte de métodos es pasado, pero pasivo. No que nosotros hicimos no se ha hecho o se analizó los datos.
se categorizó la variable en 3 grupos, por ejemplo. No se incluye referencia en resúmenes. Y generalmente si no piden, no se puede agregar tablas o figuras. Únicamente son palabras. Algunos congresos, también entre lo de AMNET, permitió enviar tablas y figuras o ilustraciones si se quieren, pero la mayoría de revistas o congresos no permite el envío de tablas y ilustraciones. Entonces debe ser suficiente claro leyendo su resumen cuáles fueron los resultados de su estudio. Lo importante es que el objetivo, los resultados y las conclusiones están de acuerdo, que están alineados, que significa que los resultados contestan al objetivo y la conclusión es derivada de los resultados del estudio. Pero he visto en muchos resúmenes que estos 3 componentes no están alineados y así se pierde mucha estructura de resumen. Un buen resumen es bien estructurado, es fácil de leer y entender y presenta información relevante, información importante. Dado de cada palabra vale, hay que evitar duplicar o repetir información. Conclusiones no es repetir los resultados, como vamos a ver. Es cada palabra vale, piensen muy bien si esa palabra es necesaria o no, porque si no es necesario, se puede quizás usar para dar más información. Ahora, el resumen, el manuscrito consiste más o menos de 3.000 palabras, entre 2.500 quizás y 3.500 palabras. El resumen es mucho más breve, es un 10% del manuscrito. Y otra es la importancia de leer las pautas para los autores de las revistas donde se va a trabajar, publicar. Es lo más importante y les da una reputación buena si siguen las normas. Pero tiene que ser capaz de condensar su trabajo en muy pocas palabras. Es difícil y a veces tiene que tomar decisiones qué es lo más importante presentar y qué podemos quitar y qué cosas deben estar en el resumen y cuáles no. La estructura general es 5 secciones, como la mayoría se llama como IMREC o IMREC, que es la introducción, antecedentes, después objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Y además tenemos el título, el nombre de autores y las instituciones donde trabajaron. El límite de palabra no incluye el título ni el nombre de autores. El límite de palabra incluye de introducción hasta conclusión, estas 5 secciones. Puede ser que a veces se piden que no es necesario agregar la introducción, que se empiece directamente con el objetivo y sigue métodos, resultados y conclusiones. Hay una pregunta en el chat de Pilar, que si se considera la inclusión en el resumen de una mención corta de la perspectiva epidemiológica y el marco teórico. Y sí, y les voy a contar ahora que voy a contestar esas preguntas ahora que hablamos sobre las partes diferentes del resumen. ¿Qué hay que poner en introducción de antecedentes? Es justamente lo que Pilar mencionó, que idealmente se empieza del grande al pequeño. Se empieza primero, ¿qué es el problema grande que quiere estudiar? Por ejemplo, la carga mundial de la diabetes generó, no sé, 2 millones de muertos en esta área. O la incidencia de COVID ha aumentado en esta zona del país. O la carga de inactividad física en el mundo o en Colombia genera unas 20 millones de dólares de pérdidas en la productividad. Algo del problema grande de que este estudio, algunos números epidemiológicos que muestran que el estudio, el problema que estudió es importante. Después, generalmente, se presenta qué se sabe. Es un mini marco teórico. La segunda frase debe ser, ok, ¿qué es lo que los estudios científicos actuales han estudiado? Por ejemplo, estudios científicos demostraron que se puede prevenir la diabetes por intensidades de actividad física moderadas en 5 veces por semana de 30 minutos de duración. Una mini resumen que sabemos del tema, es como un marco teórico pequeño, pero después tiene que agregar una frase con tan poca, bueno, ¿y qué es que no se sabe?
¿Qué es la brecha de información sobre temas o estudio? Pues, por ejemplo, no hay estudios en poblaciones latinos son limitados, o estudios previos no controlaron los análisis para algunos factores de riesgo diferentes, o los estudios actuales o estudios que existen, la evidencia científica es desactualizado. Ustedes tienen que mostrar un poco cuál es el hueco a la brecha de información actual, porque es un concepto que se llama como crear un espacio para su estudio y ocupar el espacio. Y ustedes ocupan el espacio por los objetivos. Entonces, el objetivo de su estudio es que investigar la asociación entre la actividad física y la diabetes en la población latina en la actualidad, por ejemplo, si no hay estudios en América Latina sobre el tema. Y eso es una introducción de 4 frases. Y que genera primero es un mini marco teórico epidemiológico que les presenta primero que cuál es el problema grande, qué se sabe y qué no se sabe, y cómo el objetivo de estudio, cómo ustedes van a llenar o contestar a una brecha de información actual sobre el tema, cómo ha contribuido la ciencia con su estudio. Y tienen 4 frases por eso, es muy breve. Bueno. El segundo punto es los métodos, que para mí es quizás la más importante. La introducción generalmente lee muy rápido. A mí me interesa el objetivo de estudio y después los métodos, porque los métodos me cuentan si el resumen es válido o no. Y por eso hay que dar suficiente información sobre la metodología de su estudio. Por ejemplo, ¿quieres saber cuál fue el diseño del estudio? Sugiero que empiecen con el diseño de estudio. Este estudio de cohorte retrospectivo, o en este estudio transversal, o en este ensayo clínico controlado, paralelo o enmascarado, se estudió qué. Y después pondría primero la información sobre la población, que cuál fue la población del estudio, por ejemplo, ¿fueron adultos, fueron niños, son adultos de tercera edad? Se puede ver cuántas personas en la población, o si usa una base de datos, por ejemplo, de algunas encuestas nacionales de salud. Me gusta ver los criterios de inclusión y exclusión. Importante es que el criterio de exclusión no es el opuesto del criterio de inclusión. Ustedes primero definen que quién está dentro. Por ejemplo, incluimos adultos mayores de 64 años y más en el 2018 en el departamento del Tolima, por ejemplo. Listo. Entonces, criterios de exclusión. ¿Quién excluimos? A veces se ve como excluimos personas menores de 64 años que no viven en Tolima. Pero no hace mucho sentido porque no eran incluidos. No podemos excluir personas que no eran incluidos. Entonces, se definen los criterios de inclusión. Ellos están adentro y dentro de ellos que elegimos quiénes excluimos. Por ejemplo, personas que no tuvieron información sobre las variables de interés. En ensayos clínicos, que esas personas que ya diagnosticaron diabetes, o personas con mujeres embarazadas, en lactancias. Así se deciden de lo que están adentro, quién excluimos. Y esos son los errores comunes que se ven en resúmenes y también métodos de manuscritos. Luego, es importante que ustedes expliquen cuáles eran las variables del estudio. El desenlace principal fue la sobrevivencia a 5 años, o el desenlace principal fue como el diagnóstico de la diabetes o la hipertensión. Y después el factor de riesgo, la exposición principal. Por ejemplo, voy a escribir, el factor de exposición principal fue etnicidad, que lo dividimos en 2 grupos, hispánicos versus no hispánicos. O fue la actividad física dividida en 3 niveles, que es suficiente, mucho o nada. Y después mencionan las otras variables que se usó en los análisis. Por ejemplo, usamos además como covariables edad, sexo, actividad física, nutrición, hipertensión, o tensión arterial y índice de masa corporal. Luego, sugiere que ponen una frase del método de estadísticas, lo más importantes que usaron, que es generalmente si miran asociaciones, es un modelo de
la regresión logística, lineal o regresión de Cox de supervivencia. Y dicen que calcularon, por ejemplo, odds ratios con rangos de intervalo de confianza de 95%. Luego también pueden decir que si no calculan rangos de intervalo de confianza, pueden describir que usamos como presentamos valores de P, usamos un alfa como un punto límite de 0.05 para la significancia estadística. Eso es bastante información que tendrán quizás unas 100 palabras para eso en el resumen de 250 palabras. Después, en resultados, ¿en qué encontró? Errores comunes es que cuando ponen el resumen de parte de resultados, que dejan lo más importante para el último. No es una película cuando queremos que todo el final después hay un showdown, una final grande. Aquí tienen que dar los resultados más importantes primero. Idealmente, la primera frase del resultado debe contestar el objetivo principal. Entonces, ¿se encontró asociaciones o no? Nuestros datos revelaron una asociación entre la actividad física y la diabetes. Personas con inactividad física tienen un riesgo de 2 veces mayor a padecer diabetes que personas que estaban que tienen actividad física. Y eso es lo más importante. Después, si hay espacio, pueden mencionar los resultados secundarios los más importantes. A veces tiene resumen quizás cualitativas que también pueden agregar. Es un poco diferente como su estructura como resúmenes cualitativas. Pero el parte de resultados debe contestar el objetivo principal primero y después los objetivos como secundarios de su estudio. Quizás algunos dicen que es la parte más importante del resumen. Yo creo que métodos y resultados son igualmente importantes. Si los métodos no están bien descritos, si hay problemas con la validez interna del estudio, que por ejemplo problemas de selección de las personas, que fueron personas voluntarios y no fue una muestra representativa para algunos estudios descriptivos, si se perdió muchas personas en el seguimiento. Esas son todas cosas que afectan la validez interna y externa del estudio. Y bueno, otra vez que previamente, si hay espacio, también pueden mencionar los resultados de subanálisis o los resultados secundarios de su estudio. Al final, después, primero que mencionas el más importante. Ustedes tienen en mente de 3 a 5 tablas, ilustraciones, y tienen que pensar que cuál es el resultado más importante. Y en el parte de resultados no hay que explicar la importancia de resultados, no es una discusión. Por ejemplo, aquí una opción es las tasas de respuesta difieren significativamente entre pacientes diabéticos y no diabéticos. No nos da mucha información. Me gustaría que agregan los números. Quiero ver en resúmenes odds ratio, valores de P, rangos de intervalo de confianza, medidas de bioestadística que me da algún número, una cuantificación de los resultados. Mejor, por ejemplo, la tasa de respuesta fue mayor en los pacientes no diabéticos en los diabéticos y se muestran los porcentajes, 49% es 30% y un valor de P quizás menos, que me cuenta un poco si esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y a veces ve resúmenes que no contienen nada de números y es un poco difícil porque lo más que me fijo son los números. Quiero saber, bueno, cuáles fueron los resultados del análisis estadístico. Luego nos queda la parte de conclusiones. Y las conclusiones podemos contener 3 elementos. Primero, ¿y cuál fue el mensaje principal llevar a casa? Por ejemplo, la actividad física es beneficioso en la prevención de diabetes. Pero después, la conclusión debe contestar una pregunta, ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la implicación práctica, clínica, de punto de vista de salud pública, del sistema de salud, de sus resultados a la población? Por ejemplo, dado que la actividad física es beneficiosa y reduce el índice de diabetes, sugerimos que implementar programas para aumentar la actividad física en el nivel en todos pacientes con prediabetes o adultos mayores de 64 años. Es
Y la última frase, ¿qué recomiendan para investigadores futuros que siguen construyendo sus estudios futuros sobre los pilares, sobre su experiencia de sus estudios? Recomendamos que en futuros quizás investiga qué es la dosis o cantidad optimal en adultos mayores para la prevención de diabetes, por ejemplo. Así ustedes generan la necesidad para estudios futuros y muestran un poco la vía para dónde tenemos que desarrollar los estudios futuros. Y como ven, esas son máximo 3 frases. Y por eso es importante que cuenten bien las palabras, que eviten repetición para que les quede un poco de espacio para después presentar también conclusiones, ahora qué y para qué sirven los resultados de estudios. Uno de los errores principales de esta parte es que las personas repiten, los autores, los resultados. Otros repiten que encontramos un aumento de riesgo 2 veces en personas con inactividad física para el diabetes, y además encontramos que también factores protectivos era sexo, etnicidad o factores nutricionales. Así es, esos son los errores comunes, porque así repiten los resultados, pero no es necesario porque ya contaron los resultados en el parágrafo anterior. ¿Qué opinan? ¿Por qué son importantes las palabras claves? Porque además de esta estructura, las revistas les piden algunas palabras claves. Y hay que identificar como unas de 3 a 5 palabras claves. ¿Y por qué creen que son importantes? Pueden escribir o usar micrófono, que cualquiera de las cosas. Ok, para indexar correctamente, ok, sirven, tienen para indexar en las revistas, ok. ¿Qué más? Puede ser tal vez para facilitar la búsqueda cuando se requiera de ese tema. Ok, bien. Para la búsqueda, si buscan temas, por ejemplo, en área de diabetes o en área de crónicas o COVID-19, y para encontrar el artículo con mayor facilidad, depende también de las palabras claves. Realmente no es tan fácil encontrar un artículo específico, es más quizás el tema o el área del estudio, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué creen? ¿Por qué es importante? Ok, ideas principales del texto. Que ubicar la información con mayor actitud, ¿sí? Búsquedas online o que revistas, instituciones. Okay. Permiten reconocer el área principal de estudio, todo correcto. En algunas revistas ustedes pueden elegir las palabras claves. Otras, elegir libremente que escribirlos, desarrollarlos. Otras revistas tienen un menú de drop-down donde ustedes tienen que elegir algunas de las palabras claves que esos les ofrecen. Por ejemplo, la importancia de palabras claves es que muchos buscadores electrónicos como Medline, Cielo, Latin Index, todo, que buscan sus trabajos según palabras claves. Si ustedes buscan, por ejemplo, saben prevención, diabetes, actividad física, ponen estas 3 palabras claves, les aparecen los artículos que incluyan al menos uno, o depende de cómo definen los buscadores. Si ponen I, entonces salen todos los artículos que incluyen las 3 palabras. Y puede ser que son muchos artículos que les salen, o sea, 500, 1000, depende un poco del área y de las restricciones. Existen como, generalmente se piden las 3 a 10 palabras claves. Son términos mesh que se pueden encontrar como en este formato, que son bien definidos. Es lo más fácil, se usan los términos de mesh para sus palabras claves porque son bien definidos e incluyen algunos grupos de enfermedades, algunos conceptos sobre el término. En español también hay las descriptores de ciencia de salud en esta página web que se pueden encontrar las palabras claves. Ahora, ¿qué opinan
¿cómo ustedes podrían maximizar? Porque ustedes quieren, lo más importante es que usted publican y después lo que vale después es si su artículo fue referido con otros investigadores. Cada vez que ustedes refieren una publicación mía me dan punto. Eso primero me mejora el índice H, que es un índice de investigador, y mejora el factor de impacto de la revista donde publiqué. Así es importante que si yo publico y nadie va a leer, no tiene mucha importancia. Y tengo muchas publicaciones que cuando miro en Google Scholar que tiene 0 citas y nadie refería a este artículo. Puede ser que no era tan importante como yo pensaba, parece, o no lo encuentran, pero hay una manera como maximizar que su artículo aparece en las búsquedas. Y por eso hay que saber de los buscadores como PubMed y Medline, en dónde busca las palabras claves que ustedes mencionó. ¿En qué partes de su trabajo, en qué parte del manuscrito los buscadores buscan las palabras? ¿Alguien sabe? Porque hay 3 áreas donde cualquier buscador identifica las palabras de una publicación. Ok, los términos mesh. Y si pensamos en todo su artículo, porque los buscadores no buscan todo su artículo, todas las partes de su artículo, si encuentran las palabras claves, solo de algunas partes de su trabajo. ¿Y cuáles creen que son los elementos del manuscrito donde se... Ok, título y resumen, muy bien. Y una más, ¿quién sabe? Es obvio, es demasiado obvio. Y creo que sí podemos echar a alguien del chat. El título, resumen y las palabras claves. El host me podría sacar en esta persona que... Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, siempre algunas infantiles, ¿no? Bien, entonces el título de resumen y de una parte más. Las palabras claves, la tercera parte, por eso. Entonces los buscadores les buscan la información en el título, del resumen y de las palabras claves. Es decir, la primera página de su trabajo. Ahora, pensando en esta estrategia, ¿cómo usted podría maximizar la posibilidad que su resumen aparece en los buscadores? Porque usted quiere que su artículo aparece en las búsquedas de otros autores, para que lo leen, para que lo refieran. Hay una manera como maximizar la búsqueda. ¿Alguna idea? Si usted tiene el título, un resumen, y después tiene que elegir las palabras claves. ¿Qué palabras eligen? ¿Cómo desarrollan las palabras para las palabras claves? Si tiene Yo te cuento, pues normalmente yo lo que hago es que dependiendo como del tema principal que tiene mi trabajo, las palabras que están en el objetivo, digámoslo así, voy a Mesh o voy a Dex y busco los términos que allá aparecen y que están relacionados con mi tema de trabajo, que no sea un término el mío muy raro y que no aparezca ni siquiera ni en Mesh ni en Dex. Ok, bien, bien. Una pregunta, si usted tiene la palabra actividad física en el título o en el resumen, ¿usted es una buena palabra para poner las palabras claves? Yo pienso que, pues, en trabajos que he hecho parece de pronto más evaluar sedentarismo. Ok, estoy de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué aparece? Sí, ok. La idea es que si ustedes repiten actividad física, se pierde una palabra clave, porque el buscador ya miró si existe sí. en el título, el resumen. Entonces, estoy de acuerdo con el sedentarismo, ejercicio, una palabra nueva, para tener más amplia, como una cancha más amplia para cubrir, tiene mejor posibilidad que
que aparece como su trabajo. Si tienen mortalidad en el título, en resumen, pondría sobrevivencia o estudios cohortes, después con población. Adultos mayores, quizás de población mayor. Así, importante es que no usa las mismas palabras que ya aparecen en el título y en el resumen para las palabras claves. Y eso ayuda mucho para mejorar que su artículo aparece después en las buscadoras. Es algo que muchos no saben y si se fijan en las palabras claves de artículos, realmente repiten las palabras que ya aparecen en el título y en el resumen. Pero es como son bolas como perdidas, porque esos tendrán de 3 a 5 palabras más que pueden usar para que aparezca su trabajo en los estudios. Los dos, en la pregunta que si podemos mejorar palabras sinónimos, yo sugiero sinónimos que son mesh terms, que son términos de mesh, porque muchas revistas no aceptan algunas palabras como comunes, así depende un poco si la palabra común también es un término mesh. Realmente son mesh terms que son quizás otros sinónimos, como por ejemplo diabetes o problemas metabólicos o enfermedades metabólicos, así enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, sobrevivencia, mortalidad. Y esos son como estudios o palabras que quizás nos ayuden para maximizar. Bien, aquí un ejemplo. Sí. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, si tienen título de prevención de diabetes en personas con intolerancia a glucosa, podría poner promoción de la salud, diabetes tipo 2, actividad física o estilos de vida, por ejemplo. Cosas que sí aparecen en el resumen. Que importante es que esas palabras estén relacionadas con su trabajo, lógicamente, para que aprecie su trabajo. Aparece muchas veces cuando ustedes buscan algunos artículos con buscadores, con información, que les aparece algunos artículos que parece que nada que ver con su trabajo o lo que estaba buscando. Pero eso parece que organizan muy bien las palabras claves que aparecía o no está relacionado con su trabajo. Bueno, como en resumen, en conclusión, recuerda que simplicidad y claridad favorecen una comunicación efectiva. Incluyen información sobre introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Y importante también son partes como originalidad, importancia, relevancia. Ahora, hay una cosa es como que les cuenta cómo redactar un resumen bien, otras que lo hacen. Lo más que van a aprender es cuando ustedes tienen que redactar un resumen científico, así es donde se aprenden, porque también doy talleres como cómo redactar manuscritos científicos y vamos a ofrecer algunos talleres a través de AMNED en breve sobre la redacción de manuscritos científicos. Es una cosa escuchar cómo se hace, en otra cómo escribir. Me recuerda el manuscrito, lo más difícil que he escrito fue mi primero, porque no tuve mucha experiencia y mis mentores me lo devolvieron todo con control de cambio en rojo y fue parte a veces muy frustrante, pero así se aprenden escribiendo y mejorando los resúmenes. Leen las guías y no puede repetirlo suficientes veces porque es quizás el problema más común que no leen las guías o no siguen las instrucciones cómo preparar los resúmenes. También trabajando con algunas revistas científicas, me llegan muchos manuscritos para revisar. Estoy trabajando con algunas asociaciones en el comité científico para revisar resúmenes que vienen. Y si no siguen las normas, no reciben una puntuación suficiente alto para que se considere su trabajo de ser presentado o para evaluar por pares y así pierden muchas posibilidades de ser publicados. Es importante las guías para los resúmenes. Ahora, antes que vamos a algunas tareas prácticas, quiero preguntarles si tienen algunas preguntas. Pueden escribir en el chat o pueden escribir también en Q&A y Pablo también me ayuda para vigilar estas partes diferentes. Claro que sí.
Y bueno, también cualquier momento si tienen preguntas me avisen. Ahora, les compartimos una carpeta en Google Drive. Ahora 2 preguntas, a ver. Si la presentación está en la carpeta, está la presentación en PDF. Quizás si pueden enviar otro enlace donde está la presentación. ¿Por qué no recomiendo la voz activa de resumen? Eso es, en inglés generalmente se piden que se escribe los artículos científicos en voz pasiva. Hay muy pocas revistas, algunas revistas que vi que pidieron que quieren que la metodología que sigue en voz activa. La voz activa suena mucho mejor que voz pasiva, pero muchos estudios, muchas revistas lo piden en voz pasiva. Si hay espacio, sugiere que mencionar criterios de inclusión como lo de exclusión, porque ayuda al lector a definir que para la validez externa, para quién está válido los resultados de estudio. Y también si sabemos, si excluyen muchas personas, hay que saber que puede ser un problema de pérdida de la validez interna, de manera que hay que hacer algunos análisis adicionales de sensibilidad para saber qué escenarios de mejor, peor caso, para saber que sí son válidos. Porque si hay estudios, por ejemplo, tasa de respuesta de 50% no es muy válido. Si perdimos 30, 40% de personas de seguimiento, ya perdimos, hay muchos problemas. Les envío el enlace de carpetas y la primera tarea es que les voy a compartir la pantalla para la tarea 1. Esa es la primera tarea que vamos a hacer ahora. En la carpeta tienen PDF, hay frases diferentes, un resumen que tomé y me gustaría que ustedes van a asemblar el resumen principal. Entonces usan los títulos, objetivos, métodos, resultados y conclusión. Y en PDF pueden copiar, pegar, armarlo en un archivo Word y intentar generar el resumen original. Y es un resumen bastante sencillo y creo que les voy a dar unas 5 o 10 minutos para esta tarea. Y cualquier pregunta que tienen. Después me gustaría si alguien quiere compartir el resultado, si ustedes tienen ahora la posibilidad para compartir pantalla. Así estoy como 10 minutos para esta tarea y después lo retomamos. Si terminan antes, tómense un café, se levanten un poco de la silla. Y en 10 minutos y lo retomamos y miramos con qué sale. ¿Preguntas? Bueno, cualquier pregunta me escriben en el chat. Voy mientras apagar el micrófono para no molestarlos cuando hacen la tarea.
Pidieron para algunos que no entendieron la tarea, que ven en la actividad 1, tarea práctica 1, hay unas 10 frases y me gusta que van a reasemblar el resumen original, que usan los subtítulos, lo organizan subtítulos, objetivos, métodos, resultados y conclusiones, para que tendrán un resumen. Es como un rompecabezas y se tiene como los elementos, pero están desorganizados. Estoy en 3 minutos más y seguimos. Y sí, se puede usar cualquier infinito en el objetivo si quiere, ¿ok? Perfecto. Listo. Lo retomamos. ¿Quién quiere compartir su trabajo en la pantalla? ¿Cómo solucionar esta tarea? Y miramos uno o dos ejemplos, o un ejemplo y después lo demás pueden comentar.
bueno, se ve que Pilar parece cumplir el texto. Pilar, ¿podemos usar la tarea tuya? ¿O quién quiere compartir? No, aclaro que no es la tarea, sino el archivo en Word, porque el PDF que estaba en el Drive, no sé, al menos a mí no me dejaba copiar el texto, entonces digitar todo se vuelve muy demorado. Ok, Entonces lo entendido. convertí y es más como para todos los compañeros que están trabajando. Se lo compartí a la profe Paula por si ella lo quería subir, pero no es Perfecto. mi tarea, estoy todavía ahí trabajando. Listo. Retomamos la actividad. También lo que pueden hacer es que hacer las tareas, con mucho gusto me pueden enviar por correo y los envío una retroalimentación. Ahora, ¿quién quiere compartir la tarea? ¿Quién logró terminarla? Miramos a un ejemplo. Es un proceso de aprendizaje, así que por favor. Y lo otro es que si... Perfecto, Laura. Genial, muchísimas gracias. Y también les agradezco si encienden las cámaras, pues les puede ver, solo ve algunas fotos, nombres. Es chévere verlos. Y bueno, Laura, si quiere compartir su trabajo, ¿sabe cómo? Hola Noel, sí, hola a todos. Les comparto, voy a compartir mi pantalla. Genial. A ver. ¿Lo pueden ver? Ah, sí. Voy a ver si puedo ampliar un poco el texto. Perfecto, perfecto, así está genial. Muchas gracias. Y bueno, tiene objetivo, métodos, resultados, conclusiones. Ok. ¿Alguien quiere comentar? ¿Algún comentario? ¿Alguien Yo tiene otro? ¿Sí? tomé como que lo que se buscaba era evaluar qué tanto el médico generalista realizaba algún tipo de actividad física y de acuerdo a eso si lo recomendaba o no. Está bien. Entonces, a partir de ahí, ordené las ideas como un estudio exploratorio. Ok. Y los resultados, como la recomendación era responder los resultados, responder al objetivo directamente en los resultados, lo ordené de esa manera. Así como... Ok. Ok. Bien, muy bien. ¿Alguien comentario? Yo tengo un comentario, un cambio que sugiere. No sé si alguien... Sí, yo también quisiera sugerir, bueno, muchas gracias Laura por compartir la tarea primero. Lo hizo súper rápido, yo todavía estaba ahí intentando. Pero quisiera recomendar luego en métodos, creo que la parte que dice se encontró que los médicos generalistas identifican la actividad, iría más como primer párrafo de resultados, tal vez. Sí, tenés razón, toda la razón. Perfecto, estoy de acuerdo. Eso fue el único, Hagamos el cambio, ya mismo. Sí, tranquilo. Eso es todo, no tuve mucho tiempo para hacerlo, pero yo creo que se ve que en este resumen no hay mucha información sobre métodos. Podríamos hablar un poco sobre la calidad del resumen, porque falta mucho y falta mucha información en métodos. Queda muy flojo de parte de métodos, pero la idea es más que identifican las partes diferentes en el resumen. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo, hola, Sí. un Hola, Nina. comentario. ¿Sí? Y es que yo creo que le faltó uno de los pequeños parrafitos que empieza con acercamiento a la práctica de la actividad física. Esa sí la tiene ahí, porque esa iría como más en la parte introductoria, ¿no? Yo lo tomé y como no tenía objetivo y la tarea Disculpa, le pedía cambiaste, un ¿cierto? Sí. objetivo, Sí. entonces le introduje un infinitivo Ujú. y lo convertí en un objetivo. Está bien. No voy a alterar, disculpen, sí, Sí. entiendo. Es creativo, les deja como la creatividad y manos libres para que también son creativos. Perfecto, muy bien. Espero que les gustado la primera actividad. Muchísimas gracias, Laura, por compartir. Ahora, tengo una segunda actividad. Y la segunda actividad es que podemos hacerla conjuntos.
Y dame un segundito, me toca abrir la ventana correcta. Que la segunda actividad ahora ustedes es revisor. Y me gustaría que ustedes, es un resumen que considera que es un evaluador, un revisor de un congreso de AMNET y les llego a este resumen. Solo vamos a hacer un resumen para tener tiempo para la tercera actividad. Ese resumen que les llegó. Objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones y palabras claves. Me gustaría que ustedes van a leer ese resumen, les doy como 5 minutos para leerlo, analizarlo y anotan poco puntos, qué es eso, retroalimentación. Me gustaría que dan puntaje de 0 a 10, después de resumen, si es bueno, si es mal, que analizan ahora según lo que hemos hablado, si faltan algunas cosas, qué partes son buenos, qué información falta, si está consistente. ¿Qué opinan sobre este resumen? Y les doy, no sé, 3, 4 minutos o 5 minuticos max para leerlo y después vamos a conversar un poco sobre este resumen. Es un resumen que yo recibí como revisor de una revista que fue una parte del manuscrito y fue una parte también que provee retroalimentación de este resumen. Eso también es de manera pasiva para que aprendan que es un buen resumen, que es un mal resumen y que falta. Eso les ayuda después para redactar su propio resumen también. Okay, 5 minutos o 4 minutos más y después discutimos sobre esta tarea. Listo. ¿Qué opinan?
En el chat pueden escribir qué puntaje darían este resumen. Si 1 es muy mal, 10 es excelente. Y pueden escribir en el chat cuántos puntos darían este resumen. Ok. Pueden enviar la puntuación o si quieren también comentar por el chat o hablando qué opinan. Tenemos un 3. Dos puntajes muy bajitos. Bien. ¿Qué opinan? ¿Por qué dan 2 o 3, un 5? Tenemos un 5. ¿Qué son las cosas buenas? ¿Qué son malos? ¿Qué sería su retroalimentación a los autores? Vi que un comentario era que bueno, se indica el tipo de estudio, métodos que crees inclusión y exclusión para los participantes. No es consistente resultados con el objetivo. ¿Ok? El resumen no es coherente con el objetivo principal, no, para nada. Y es un ejemplo donde no hay coherencia entre objetivo, resultados y conclusiones. ¿Alguien quiere contar un poco hablando? Falta el análisis estadístico completo también, perfecto. No hay información sobre parte estadística, no hay reporte estadística. No sabemos qué pruebas usó, cómo se comparó, es confuso. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, no hay desviaciones de promedios, no saben si seguía una distribución normal o no, si hay que mostrar el rango intercuartil o desviaciones estándar, correcto. No, el rango de confianza tampoco hay. ¿Qué más? Me gusta lo que leo, muy bien. También se encontrar algunas cosas buenas, me explican si quieren hablar. Y para compartir, el diseño de metodología no es muy claro. Hoy pues es mucho más fácil, la gente gusta más chatear que hablar, ¿no? Mismo con celulares, que la importancia de hablar a una persona cada vez menos, que es más fácil escribir mensaje en el chat. Bueno, ¿alguien quiere ser la excepción y hablar? Ok, sin completos, muy vaga la información, no quedó claro. Somos muy tímidos. Sí, es más fácil escribir, pero por ejemplo yo diría, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que han escrito en el chat y bueno, yo no tengo mucha experiencia con estas partes de la medicina y con de la parte epidemiológica, pues yo tengo pues yo soy bióloga, entonces al principio de hecho me costó mucho entender el texto. Ya sabemos pues porque es supremamente incoherente entre la estructura como tal del texto, entonces para una persona que no tenga mucha conocimiento de esos temas va a ser incluso mucho más difícil entender el resumen. Okay. Por ejemplo, un primer punto que yo no entendía muy bien era que ellos dicen que van a evaluar las exposiciones a 4 factores de riesgo y no encontré por ningún lado los 4 factores de riesgo que evaluaron, entonces como que, pues, por ejemplo, es una de las cosas que no alcanzo como a entender. Excelente, excelente. Es un muy buen comentario porque hablan de el objetivo, bueno, puede ser válido. Si miramos, determinar la frecuencia de exposición a 4 factores de riesgo cardiovascular en pacientes adscritos en programa de control de hipertensión arterial. Hay una cosa que falta en el objetivo, que es la definición del tiempo. Del Departamento de Risaralda 2018-2016. Así no está mal el objetivo. Yo creo que el objetivo es quizás la mejor parte de todos estos resúmenes. Después hemos hablado que el método es muy breve, que no sabemos si ese fue un estudio como transversal, me imagino. No sabemos si fueron voluntarios, cómo se elegieron las personas, no sabemos, porque es 133 pacientes que hacen programa, bueno, pero me parecen voluntarios o eran todos pacientes que participaron o se eligió 133 de una base de datos de programa.
si es un programa de control de hipertensión y pacientes, yo me imagino que cada uno de los pacientes tiene hipertensión, es un paciente con hipertensión, así yo interpreto lo que escribe. Después, no hay una definición del desenlace o de los 4 factores de riesgo como Lina contó, porque ¿cuáles eran los 4 factores de riesgo? ¿Quién sabe? ¿Qué creen? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo? Los 4 factores de riesgo cardiovasculares. Adivinando sobre el resumen. Actividad física, ahí mencionan masa corporal, Okay. serían 2, pero no sé, tal vez el otro podría ser Presión consumo de arterial. frutas y verduras, Alimentación. alimentación. Adivinen según lo que está escrito en el sexo. resumen. Presión arterial. El sexo. El segundo. Ok. Ser mujer, parece. Porque si lo que presentan el objetivo, que según lo que presentan, parece que en resultados 80% de pacientes mujeres, puede ser sexo, ¿ok? Después hablan de sobrepeso, obesidad, se puede ser índice de masa corporal. Después hablan de adherencia a todo tratamiento hipertensivo, o sea, adherencia a tratamiento sería 3 y parece que tensión arterial, ¿no? Sí, ahí están las 4. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los 4 factores de riesgo los más importantes para enfermedades cardiovasculares? Sin mirar el resumen, ¿cuáles son? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en enfermedades cardiovasculares? Obesidad. Obesidad, ¿qué más? Los 4 más importantes. Presión arterial, eso es el segundo. Tensión arterial, ok. El estrés. Es importante, pero hay 2 que son un poco más, 2 o 3 que son quizás un poco más importantes. Adherencia al tratamiento. Inactividad física. La actividad inadecuada. El tabaquismo, el colesterol. Adherencia a tratamiento no es un factor de riesgo cardiovascular. Adherencia a tratamiento, primero que adherencia no es la palabra correcta, es cumplimiento con tratamiento. No estamos adheriendo a los pacientes en la pared de un sitio. Sí, de parte de castellano no está correcto adherencia, pero adherencia a tratamiento es una conducta, no es un factor de riesgo cardiovascular. Hay que ver con el control de enfermedades, pero no es un factor de riesgo oficial. Entonces, se está confuso, que no sabemos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, en el parte métodos, bueno, falta parte estadística, falta en la descripción de los 4 factores de riesgo cardiovasculares, falta el desenlace. Si miramos resultados, ellos dicen el 100% de los pacientes presentan al menos uno de los riesgos cardiovasculares evaluados. ¿Eso es una sorpresa? Si ustedes tienen pacientes con hipertensión y miran cuál tiene un factor de riesgo tensión arterial elevado, parte de sexo, obesidad y adherencia. No es una sorpresa porque por definición cada uno ya tiene al menos hipertensión porque son pacientes hipertensivos. Entonces cada uno tiene al menos el factor de riesgo por ese criterio de inclusión. Y así, esa última frase no hace mucho sentido. Después ellos, bueno, resultados presentan algunos porcentajes, no presentan nada de diferencias, es muy difuso y las conclusiones, la alta frecuencia, exposición de riesgo de los indicadores de la falta de adherencia terapéutica. ¿Qué opinan ustedes? Porque recuérdense, hay objetivo, el resultado tiene que contestar al objetivo y las conclusiones deben ser alineadas con los resultados y objetivos. ¿Qué opinan ustedes? Mirando las conclusiones. Pues yo creo que la conclusión está totalmente desalineada al objetivo, o sea, no hay como no está, pues, de hecho está muy poco relacionada con todo el hilo conductor del resumen. Entonces no deja como en el aire si realmente llegaron o sea, no contesta el objetivo. Creería que es como lo principal. Y pues tampoco nos da, como tú nos decías ahorita, no nos deja el mensaje principal para llevar a casa.
no nos da recomendación, o pues bueno, aunque acá dan una recomendación, pero pues es una recomendación muy vaga con respecto al objetivo. De acuerdo, Sí. completamente de acuerdo contigo, Elkin. Es nada que ver con el estudio, porque dice que la alta frecuencia de exposición de riesgos cardiovasculares, ¿cuál alta frecuencia? Es, si 80% mujeres es en descripción de la muestra, que no sabemos cuáles fueron los factores de riesgos. Y sabemos que 100% de al menos un factor de riesgo es no es alta frecuencia, ¿sí? Nada que ver con los resultados. El objetivo fue determinar la frecuencia de exposiciones, pero no lo hacen. Y después los objetivos que es necesario un grupo interdisciplinar que garantice el entendimiento de la enfermedad por parte del paciente, elaborar estrategias, mejorar la adherencia, nada que ver que con el objetivo de resultados. Eso fue, y así es un resumen que algunos dirían 5 puntos, yo diría 1 o 2 puntos no más. Y ese es un resumen que yo entré a rechacé, pero la revista después publicó el artículo. Pero bueno, es otra historia. ¿Qué opinas de las palabras claves? Pues las palabras clave son básicamente, o sea, repitieron lo mismo que está escrito en el objetivo y en el cuerpo del resumen. Okay. Entonces, siguiendo la instrucción que nos dice ahora, pues no permitiría como una mejor búsqueda del artículo o un mayor impacto, etc. Correcto. Exacto. Y otra es que el último palabra clave, adhesión del paciente, no es, creo que una palabra en término MESH, un término oficial tampoco. Así, sí, estoy de acuerdo con Juan Pablo, que escribe en el chat que muy general y la adhesión del paciente no corresponde. Y eso me recuerdo de adhesión y cumplimiento, tratamiento, me explicó un editor de la revista Biomédica de Linz, que era muy piola cuando me explicó el parte de castellano en este contexto. Bien, algunas preguntas sobre esta tarea práctica 2. Como ven que es más fácil que criticar como otros trabajos, y es más divertido, ¿no? Que criticar otros trabajos. Así es, una buena opción es generalmente cuando ustedes tienen como un resumen escrito, como hicimos un poco en la tarea práctica 1 o 2, que comparten su resumen con un colega, con un amigo, una amiga. Eso ayuda mucho para mejorarlo, porque son colegas y hay que ser capaz que dar como crítica constructiva a sus trabajos. Así pueden compartir como su trabajo con otra persona que les da una retroalimentación, cómo mejorarlo, si es claro. Es como una prueba piloto, una prueba gratis que no vale nada, que no os cuesta nada. Quizás una cerveza, un café, pero es algo que les recomiendo que hacen para mejorar sus trabajos, porque a veces están ya tan fijados en resumen, ya no ve cómo mejorarlo y no ve que todas partes que quizás faltan. Y eso es algo que les recomiendo que hacen no solo con resúmenes científicos, pero también con tareas con su resumen antes de enviar a congresos. Yo tuve preparado una tercera actividad que no creo que el tiempo no es suficiente. Lo que podemos hacer es que les voy a contar un poco los errores comunes que se hacen en parte de resúmenes que me di cuenta en este congreso, por ejemplo, y les explica cuál es la tarea 3 que tienen en el Drive, en Google Drive. Y lo que quieran hacerlo me pueden enviar por correo electrónico y con mucho gusto lo voy a revisar. Ahora, déjame un segundito, les comparte la última tarea. La tarea práctica 3 es generalmente, y van a ver, tienen un artículo publicado y en PDF, como ven acá, con algunas del resumen está en negro y la idea es que ustedes redacten un resumen. La idea era que van a leer la parte de introducción, hay la descripción de métodos, hay después análisis de resultados, tablas, hay una discusión y referencias. La tarea era que ustedes, según esto, redacten un resumen, leen el artículo y
genera resumen que sigue las instrucciones introducción, objetivo, métodos, resultados y conclusión. Eso demora mucho más que media hora, creo que para que lo puedan trabajar. Entonces les doy esta tarea que tienen en Google Drive como una tarea para lo que quieren hacerlo, quieren aprender. Ahora, desarrollar algo, escribir su propio resumen según este artículo y aprenderlo. Si quieren hacerlo, me pueden enviar después por correo electrónico y les comparte también mi correo electrónico que está en la última diapositiva. Y aquí tiene como mis datos, mi correo electrónico, y si quieren seguirme en Facebook, en mi perfil como profesional, bienvenidos. Y ha sido mucho gusto reviso. Así sería como unas 250 palabras, un resumen, introducción, objetivo, métodos, resultados y conclusión. Me lo envían por correo electrónico, mucho gusto lo voy a revisar y les doy una retroalimentación. Y eso ayuda también para ese siguiente paso, que ahora tienen los conceptos, tienen la estructura en resumen, saben cómo evaluar en resumen, cómo dar puntajes, que nos sirve también para AMNET, porque siempre buscamos voluntarios que nos ayudan para revisar resúmenes. Y es una manera que aprenden bien a saber si el resumen es bien redactado o no. Y para su desarrollo académico. Pero el siguiente paso es que ustedes escriben el resumen de su propio trabajo y desarrollan su propio resumen para enviar a congresos. Ese sería el siguiente paso para esta tarea. En este congreso recibimos muchos resúmenes y para explicar un poco que los errores más comunes eran que en métodos, un poco lo que hemos hablado, que no hay suficiente información en métodos. En muchos resúmenes faltaban parte de resultados, los números, los rangos de intervalo de confianzas y hubo únicamente como frases y hubo una desproporción entre los números de palabras que se usó como en métodos, resultados, conclusiones e introducción o objetivos. Así encontré varios resúmenes donde hay muchos textos en conclusión, introducción, pero la descripción de metodología era muy limitados. Pero todo es un proceso para aprender. Y yo espero que con este taller, espero que son capaces que les mejore un poco las habilidades y les dé mucha información cómo escribir buenos resúmenes. También con mucho gusto les reviso resúmenes. Si quieren enviarlo a un congreso, me pueden contactar por correo electrónico y les ayuda para dar una retroalimentación o mi opinión del resumen. Ok, hay una pregunta. El curso completo es que sí. Les voy a enviarle información en breve. Creo que en una semana lo estamos con Paula organizando y cómo la vamos a hacer. Tenemos dos opciones: un taller de 5 horas o un curso que demora un poco más tiempo con tareas. Y entre este módulo que ahora hicieron es la gran parte del curso, que consiste como de 8 módulos, y es el módulo de resúmenes, que incluye también la actividad que ahora aún no han hecho, pero así ven un poco cómo funciona todos los métodos. Pero les vamos a enviar la información y en breve. Y les quiero dar las gracias a todos para participar a esta hora. Aquí ya son las 7:30, poco a poco con hambre, allá 6:30. Espero que les haya gustado y que tienen ahora más ideas y motivación para escribir y envían sus resúmenes a congresos de AMNET. Son bien chéveres. Claro que sí, aquí los esperamos a todos. Doctor Noel Barengo, muchísimas gracias por este importantísimo espacio de formación. Siempre ha sido también una de las misiones de AMNET y es que nuestras nuevas generaciones y las personas que realmente están cada día vinculándose mucho más a la investigación, a todos estos temas que nos convocan, se perfeccionen, profesionalicen cada vez más, mejoren sus habilidades y sus competencias, y yo creo que la labor que has hecho hoy ha sido grandiosa. Muchísimas gracias. Entonces, de verdad, a usted mil gracias, a todos los asistentes por estar aquí,
Agradecemos este valiosísimo espacio de conocimiento y damos por concluida entonces el primer día de la 17ª Conferencia Internacional de AMNED en su primer formato virtual. Les recordamos que la sesión del día de mañana empezará a las 9, hora de Colombia. En los respectivos países tenemos algunas diferencias de horario. Por favor, consulten nuestras redes sociales, nuestra página web para tener toda la información, o nuestra página Facebook o Twitter. Empezaremos entonces con una serie de presentaciones orales, 8 ponentes orales que fueron aceptados para que participen en nuestra conferencia, y posteriormente retomaremos el ciclo de paneles, nuestro tercer panel de la jornada académica que se titula Inmunovirología del COVID, perspectivas en el desarrollo de vacunas y medicamentos. Va a ser una jornada realmente muy interesante, llena de grandes expectativas, y los esperamos a todos. Les deseamos una muy feliz noche y mil gracias por su asistencia y compañía. Feliz noche. Mil gracias de nuevo, doctor Noel. Muchísimas gracias a todos también, y espero que participen mañana en las presentaciones orales. Va a aprender mucho cómo evaluar las presentaciones también. Claro que sí. Feliz noche, descansen. Feliz noche para todos. Buenas noches, descansen.